Buenas, hemos llegado a la última sesión de este módulo de estadística en el ramo de metodología de la investigación. El tema de hoy es correlación y regresión. Junto los dos porque existe un nexo entre estas dos técnicas extremadamente potente y espero dejárselos claro a ustedes. Voy a partir del supuesto de que yo tengo dos variables de características numéricas. Y como variables numéricas, cualquiera que ellas sean, pueden ser representadas como coordenadas. Si yo tengo una variable cualquiera que voy a denominar x y una variable cualquiera que voy a denominar y, estas dos variables pueden ser graficadas como coordenadas sobre un plano cartesiano. En este caso puntual, estos 8 valores, estos 8 casos que tienen valores de x y valores de y, al graficarlos en este plano cartesiano, se aprecia una tendencia general a que a medida que van aumentando los valores de x, van aumentando los valores de y. Si ustedes miran ese plano, van a ver que efectivamente parecería haber una tendencia al alza en una suerte de dirección hacia arriba a mano derecha en el gráfico. La ubicación de esos puntos sobre el plano cartesiano no es un resumen de la información en el sentido de que no hay aquí una pérdida de información. Es una representación de la información, pero toda la información original sigue estando presente, simplemente representada, valga la redundancia, de una manera diferente. A estos puntos en el plano cartesiano nosotros le llamamos la nube de puntos, porque efectivamente todos estos puntitos tomados en conjunto dan la impresión de una nube. Entonces, cuando nosotros queremos analizar la relación entre dos variables numéricas, nos apoyamos en el hecho de que podemos hacer una representación gráfica de esa relación sobre un plano cartesiano sin pérdida de información. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente usar herramientas matemáticas, estadísticas, para tratar de ajustar una línea que capture la esencia de esa forma de la nube de puntos. Esa tendencia al alza de la cual hablé, queremos tratar de captar de alguna manera una línea que represente esa tendencia. Ahora, como la estadística en términos básicos busca resúmenes en general, y además de eso, todos nosotros en nuestra educación secundaria, posiblemente educación primaria, fuimos presentados con lo que es la matemática de la línea recta, y por ende esto no debería ser algo novedoso para ustedes. Lo que nosotros hacemos en la estadística es tratar de ajustar una línea recta a la nube de puntos, preguntándonos básicamente cuál es la mejor línea recta para resumir la tendencia general en esta nube de puntos. En esta diapositiva presento la línea recta que el computador decidió era la mejor línea recta para representar esa nube de puntos. Voy a obviar toda la discusión acerca de cómo se identifica cuál es la mejor línea recta para representar la nube. Simplemente voy a decir que se basa en un procedimiento que se llama mínimos cuadrados ordinarios, o en el inglés Ordinary Least Squares, o una línea OLS o una línea de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso puntual, el computador no solamente me dibujó la línea que mejor representa la tendencia general en esta nube de puntos, sino que además en la parte superior de la pantalla ustedes pueden ver la ecuación de la línea recta que el computador me da para esa línea en particular. La ecuación de la línea recta está compuesta de los valores de y, los valores de x y dos elementos que vinculan, que de alguna u otra forma relacionan y con x.
Esos dos elementos, históricamente denominados A y B, representan, por un lado, la intersección de la línea recta con el eje vertical, esa es la parte A, y la parte B, que es la pendiente entendida como el cambio producido en Y para un cambio de una unidad en X. En este caso en particular, con la ecuación que aparece arriba en la pantalla, nosotros tenemos como A el valor de 3.1, es decir, la mejor línea recta para representar estos puntos cruza el eje vertical en el valor 3.1. Ese es, por decirlo así, el punto de anclaje de la línea recta. El otro elemento que define la línea es la pendiente. Teniendo el punto de anclaje, la pendiente que es de 0,46 es el cambio en Y para un cambio de una unidad en X. Lo que este valor de 0,46 me está diciendo es que cada vez que yo aumente X en una unidad, Y aumenta en 0,46 unidades. Y como la línea es recta, esta relación se da de igual forma a lo largo de toda la longitud de la línea. Por eso que las líneas rectas se definen con esos dos elementos: la intersección, el punto de anclaje, y la pendiente de la línea. Ahora, esa es una línea de regresión. Es así de simple. Como dije, no voy a entrar a cómo se calcula esta línea de regresión, porque esto es un poco más engorroso hacerlo a mano que las técnicas que habíamos visto antes. Se puede hacer a mano, pero voy a suponer que el computador va a hacer los cálculos. Sin embargo, yo llevo ya varias diapositivas, varios minutos, hablando de que esta línea recta es la mejor línea recta para describir esa nube de puntos. Sin embargo, si bien el computador me está diciendo, señor Barriga, esta es la mejor, yo no tengo idea de cuán buena es. ¿Okay? El que sea la mejor no necesariamente me indica de que sea buena. Entonces tenemos que, además de identificar la mejor línea para resumir esta relación entre X e Y, esta nube de puntos, debo también tratar de responder la pregunta de cuán buena es o cuán bueno es ese resumen que es la línea. Para evaluar cuán bueno es el resumen, cuán buena es la línea, esencialmente lo que hacemos es medimos el grado de dispersión de los puntos en torno a la línea. Es decir, si todos los puntitos están muy cerquitas a la línea, entonces esa línea se considera una buena línea de regresión, un buen resumen. Por el otro lado, si los puntos están muy dispersos en torno a esa línea no es un buen resumen de los datos que yo tengo a mano. La correlación de Pearson es exactamente eso. Es una medida de cuán bien se ajustan los datos a esa línea. De hecho, la correlación de Pearson es una de muchas técnicas que se denominan medidas de bondad de ajuste. Es decir, cuán bien los datos se ajustan a nuestro modelo. En este caso particular, la línea de regresión es el modelo, es el resumen, y la bondad de ajuste, la correlación de Pearson, me dice cuán bueno es ese modelo. La correlación de Pearson está compuesta por básicamente dos elementos. Por un lado, tiene un valor numérico que siempre puede variar entre 0 y 1, y eso me indica el grado de ajuste. El valor de 0 indica ningún ajuste, es decir, no hay ninguna tendencia en los datos, su dispersión es totalmente aleatoria. Y por el otro lado, un valor de 1 significa un ajuste perfecto. ¿Qué sería un ajuste perfecto? Sería una situación en la cual cada uno de los puntos está directamente sobre la línea de regresión. No hay ningún punto que se aleje de la línea de regresión. Eso sería un ajuste perfecto. Obviamente, ni valores de 0 ni valores de 1 son comunes.
en la gran mayoría de los casos tenemos valores en algún lugar dentro de ese rango. El otro elemento importante de la correlación de Pearson es el signo, si ese valor es positivo o negativo. Y ese signo me indica la dirección de la relación, si es positivo o directa la relación, o si es negativa o inversa la relación. ¿Qué es lo que significa un signo positivo o una relación directa? Significa que en la medida que aumenta una variable, la otra variable aumenta. Es decir, la relación es directa. Aumentan las dos de manera paralela. Cuando la relación es negativa o inversa, lo que eso me indica es que en la medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Noten, por favor, de que el signo de la correlación de Pearson es el mismo signo de la pendiente. Porque si la pendiente en la línea de regresión es positiva, eso significa que en la medida que aumenta X, aumenta Y. Sin embargo, si el signo de la pendiente es negativo en la línea de regresión, eso significa que en la medida que aumenta X, disminuye Y. Para el ejemplo de los 8 valores que venimos trabajando, yo hice el cálculo a mano y me arrojó una correlación de Pearson de positivo 0,68. Ya sabíamos que iba a ser positivo porque la línea pendiente era positiva, 0,46 si ustedes recuerdan, positivo. Y 0,68 como valor absoluto me indica que la relación es relativamente fuerte, está más cercano a 1 de lo que está a 0. En esencia, nosotros podemos decir que es una relación moderada fuerte y es directa. Sin embargo, también tenemos que reconocer que esta correlación es lo que nosotros hemos observado en nuestra muestra. A nosotros nos interesa saber si la correlación que observamos en la muestra se puede generalizar a la población o no. Al fin y al cabo, la correlación y la regresión son técnicas paramétricas. Y quiero poder tomar esa decisión si puedo o no puedo generalizar a la población con un cierto grado de confianza. Efectivamente, si mi hipótesis es que existe una correlación en la población, mi hipótesis es que existe una correlación en la población, eso matemáticamente se puede representar como mi hipótesis de que Rho, esa cosita que parece una P en pantalla, es la letra griega Rho. Como todo en estadística, la letra griega representa el parámetro poblacional. De nuevo, no se olviden que nuestras hipótesis tienen que ver con lo que está pasando en la población. Usamos datos de la muestra para poder decir algo acerca de la población. Entonces, ese valor de Rho, yo espero que no sea 0. Es decir, que sí hay alguna correlación. Por el otro lado, mi hipótesis nula es que no existe correlación. O, en otras palabras, que la correlación es igual a 0. No hay ningún ajuste. Entonces, dada esta manera de plantear la hipótesis y la hipótesis nula, puedo volver a preguntarme, ¿está lo suficientemente lejos de 0 mi correlación observada como para poder rechazar la hipótesis nula con un 95% grado de confianza? Para hacer eso, volvemos a nuestro amigo T, el T de student. Sin embargo, aquí la fórmula es un poco diferente. De nuevo, voy a obviar totalmente el denominador, eso lo idearon los estadísticos para que todo esto funcionara, pero en el numerador quiero rescatar 2 cosas. El R, que es la correlación observada en mi muestra, y el 0, que es la correlación esperada bajo la hipótesis nula. Como en todos los otros casos, este T observado debe ser comparado con un T crítico para ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Y, como también en los otros casos, los paquetes estadísticos normalmente me hacen el cálculo de la correlación de Pearson, el R, y me entregan el significado o la significancia para ese R calculado. Aquí presento el cálculo que yo hice a mano para ese T observado. Me arrojó un valor de 2,28. Y aquí
yo me fui a las tablas y saqué el valor de T crítico, pero saqué dos tipos de T críticos. Saqué un T crítico que se llama para dos colas o un T crítico para una cola. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando yo desarrollo mi hipótesis puede ser simplemente de que la correlación es diferente de cero, es decir, la correlación puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, estoy buscando en los dos extremos, en las dos colas de la distribución de T, por eso que se llama una prueba de dos colas. O mi hipótesis puede ser simplemente de que la correlación es positiva. Por lo tanto, voy a buscar solamente en una de las dos colas de la distribución de T. Fíjense que aquí ocurre algo muy interesante. Cuando yo simplemente digo que existe una relación, pero no tengo idea si la relación es positiva o negativa, el T crítico tiene un valor más alto que cuando yo me la juego y digo, yo espero que la relación sea positiva. ¿Qué está pasando aquí? Esencialmente la estadística nos está incentivando a hacer un trabajo teórico un poquito más acabado. Porque si yo no me preocupo mucho de revisar la literatura, de pensar teóricamente acerca del fenómeno que estoy estudiando, y lo único que puedo decir es que yo espero que haya alguna diferencia, la estadística me dice, ok, si usted no se va a preocupar de pensar mejor este problema, yo le voy a poner el umbral aquí arriba, 2.45. Sin embargo, si usted revisó bien la bibliografía, pensó acerca de esto y se la jugó diciendo que dado lo que yo sé acerca del fenómeno, yo esperaría que la relación fuese positiva, la estadística me dice, señor Barriga, gracias por haberse tomado el tiempo para pensar un poco más sobre este tema, para beneficiarlo, para premiarlo por su trabajo, yo voy a poner el umbral un poquito más bajo. Este no es un detalle inocuo, porque como pueden ver, el valor de T observado de 2,28 no supera el umbral en el caso de dos colas, de una suerte de hipótesis al voleo, pero sí supera el umbral cuando mi hipótesis está más pensada y presenta una orientación básica. Moraleja, por favor, con todo lo que me encanta la estadística es una herramienta inútil sin teoría que guíe su uso. Bien, el R nos da una medida de ajuste de los datos a la línea, es decir, nos da una bondad de ajuste, pero simplemente sabemos que 1 significa ajuste perfecto, 0 significa no hay ningún ajuste, pero no tiene un sentido intuitivo de la fuerza de la relación. Este concepto que introduje cuando vimos el análisis de la varianza y vimos el eta cuadrado, que decíamos que el eta cuadrado era la parte, el porcentaje de la variación total explicada por la otra variable. Bueno, en el contexto de correlación tenemos algo muy similar, que es simplemente elevar el valor de la correlación de Pearson, el R de Pearson, al cuadrado. Y eso se le denomina el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación, el R cuadrado, se puede interpretar como la proporción de variación en una variable explicada por la otra variable. También existe lo que llamamos el coeficiente de indeterminación, que es simplemente 1 menos el R cuadrado. Es la proporción de la variación en la variable no explicada por la otra variable. En el caso que venimos trabajando, donde el R era de 0,68, el R cuadrado fue de 0,46. Es decir, una de las variables explica el 46% de la variación en la otra. Ahora, ¿cuál explica cuál? De nuevo, depende de orientaciones teóricas, porque en la teoría lo que nos va a decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Otra manera de interpretar este coeficiente de determinación, este R cuadrado, es simplemente diciendo el 46% de la variación de las variables es compartida.
Fíjense que aquí no me estoy casando con una direccionalidad de cuál es causa y cuál es efecto. Aquí simplemente estoy diciendo que comparten variabilidad, pero sin causalidad implícita. En esencia, lo que estoy diciendo es que la correlación es una medida de asociación, no implica una relación de causa y efecto. La regresión, sin embargo, es una medida causal, porque en el contexto de regresión lo que estoy diciendo es, si cambia X en una unidad, Y cambia en B unidades. Hay una lógica implícita ahí de que X es la causa e Y es el efecto. Para cerrar, simplemente quiero presentarles algunas líneas de regresión con datos reales. En este caso en particular, usando un software diferente al que había usado anteriormente, este gráfico proviene del Statistica, he relacionado la mortalidad infantil de los países con el nivel de alfabetismo de los países. Y lo que podemos ver, cada uno de esos puntitos azules, es un país que está ubicado en ese plano cartesiano en función de el nivel de alfabetismo de ese país y la mortalidad infantil de ese país. Noten que desde el punto de vista teórico, lo que yo esperaría es que el alfabetismo o el nivel de alfabetismo en un país debería incidir sobre las tasas de mortalidad infantil y no a la inversa. Por eso que alfabetismo está en el eje horizontal, tradicional de la causa, y mortalidad infantil está en el eje vertical, tradicional del efecto. En este caso puntual, el computador me dibujó esa línea roja, la línea de regresión, y me arrojó una ecuación para esa línea que me vincula la mortalidad infantil con la alfabetización a través de la intersección de 160,73, el punto de anclaje de mi línea, y luego una pendiente de menos 1,507. ¿Qué significa esto? Esto significa que para cada aumento de un punto porcentual en el nivel de alfabetización de un país, se esperaría ver que la tasa de mortalidad infantil disminuyera en 1,5 niños muertos por 1000 nacidos vivos. ¿Okay? Esa es la noción causal de la regresión. Si yo aumento la alfabetización, disminuye la mortalidad infantil y disminuye en un valor particular. Desde el punto de vista de correlación, si bien la línea de regresión es la mejor línea que resume esa nube de puntos, la correlación me arroja un valor de 0,9 como número y un signo negativo. El signo negativo, al igual que en el caso de la pendiente, me indica que a medida que aumenta una variable, disminuye la otra. De nuevo, la correlación no es causal. Por ende, no estoy diciendo que en la medida que aumenta alfabetismo, disminuye mortalidad infantil. Simplemente estoy diciendo a medida que aumenta una, disminuye la otra. Y lo otro que me está arrojando el computador es que es ese 0,9, que está muy, muy, muy cercano a el máximo de bondad de ajuste, que es 1. Es decir, esta es una relación, un ajuste entre el modelo y mis datos muy estrecho, un muy buen ajuste. De hecho, si elevo el 0,9 al cuadrado, me da 0,81 y eso me diría, en el contexto de correlación, de que las dos variables comparten el 81% de su variación total, y en el contexto de regresión, la interpretación de ese mismo R cuadrado me indicaría que la alfabetización o el nivel de alfabetización de un país explica el 81% de la variabilidad en mortalidad infantil. Yo sé que eso suena medio absurdo, que una sola variable pueda explicar todo eso, pero eso es producto del hecho de que la alfabetización en un país refleja también otros fenómenos particulares que están relacionados con él. Entonces, esto me lleva a plantear una pequeña semilla aquí, que es decir simplemente que la correlación y la regresión simple
si bien son relativamente fáciles de entender, en el contexto de investigación a menudo quedan muy cortos, porque nosotros reconocemos que casi todos los fenómenos en nuestros ámbitos de investigación están afectados por muchísimas variables. Por ende, existe una técnica particular que se llama regresión múltiple, que me permite incorporar un conjunto de variables explicativas, un conjunto de causas, para tratar de explicar un resultado o un efecto en particular. Finalmente, le quiero presentar la manera en la cual esta información normalmente se presenta, que es a través de lo que se llama la matriz de correlaciones, en la cual tenemos, tanto en las columnas como en las filas, los nombres de las variables, y dentro de la tablita tenemos la correlación entre cada una de esas variables y justo debajo de la correlación su significancia. En este caso, todas las correlaciones son significativas, es decir, todos los pares que yo puedo establecer entre estas variables presentan relaciones significativas. Yo puedo rechazar la hipótesis de que no hay relación entre estas variables. En el caso más alto, que es la relación particular entre mortalidad infantil y alfabetización, la correlación es de 0,9, y por el lado inferior está la relación entre alfabetización, por ejemplo, y PIB per cápita, que es de 0,55. Noten que esto es una relación bastante más débil que la anterior y que, a diferencia de la anterior, es positiva. Es decir, a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. PIB per cápita y alfabetización están directamente relacionados. Los dos aumentan o disminuyen de manera conjunta. Y pueden ver en esa pantalla un conjunto de otras correlaciones. Último detalle aquí. Cuando ustedes hagan una correlación de Pearson o una línea de regresión, siempre, siempre, siempre pídanle al computador que les dibuje la nube de puntos. Porque existe la posibilidad, cuando yo le pido al computador una línea de regresión o una correlación, yo le estoy imponiendo al computador que me identifique la mejor línea recta para resumir esa relación. Pero a veces, cuando nosotros miramos la nube de puntos, nos damos cuenta que la nube de puntos no es recta. La relación puede ser curvilínea. Y en esa situación, obviamente, exigirle al computador que me dibuje la mejor línea recta, el computador lo va a hacer. Y yo podría ver un resultado de la correlación y quedarme tranquilo porque el resultado es significativo. Pero si miro la nube de puntos, miro el gráfico, me doy cuenta de que obviamente la mejor manera de resumir eso no es usando una línea recta, sino que usando una línea curva. Y eso también se puede hacer con modificaciones al modelo básico de regresión. Quiero agradecerles por toda su atención durante estas sesiones y espero que les vaya bien en sus estudios de maestría.